Este fin de semana tuvimos juegos muy interesantes que dejó la mesa servida para ver qué equipos se acercan o si los punteros terminan de despegarse. Uno de esos atractivos está en la serie de 4 juegos que disputarán los Cachorros de Chicago de visita a Busch Stadium para enfrentar a los Cardenales de San Luis, equipo que está a 4,5 juegos de los Osesnos, y en el medio de esta batalla Milwaukee a 3,5. Nuestro fantasy de hoy está conformado en la receptoría por Cal Relay de los Marineros de Seattle, que enfrentan serie de 4 juegos de visitante ante los Mellizos de Minnesota, que la han pasado mal las últimas jornadas. Y Seattle puede aprovechar el mal momento de los Twins para acercarse a los Astros en el oeste de la Liga Americana. En la primera base, Michael Busch de los Cachorros de Chicago, que en la serie contra Seattle batió de 11-5 con uno de los 11 cuadrangulares de los Osesnos contra los Marineros. La segunda base estará defendida por Ketel Marte de Arizona Diamondbacks. No necesita presentación, solo salud. Contra los Rockies de Colorado se fue de 11-7 con jonrón, 4 anotadas, 6 impulsadas y 636 de averaje. El tercera base será Caleb Durbin de los Cerveceros de Milwaukee, que puede sacar provecho de la serie entre Cachorros y Cardenales. Van contra los Piratas de Pittsburgh, que están solo para dar zancadillas. Los Bucaneros no batean mucho, pero tienen un picheo muy respetable. En el shortstop estará Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore. En el mes batea por encima de 300 y su promedio de la temporada ya está en 2.81. Ha quedado a deber en cuadrangulares, pero en cualquier momento nos sorprende. Hoy puede ser ese día. Los outfielders estarán defendidos por Corbin Carroll de los D-backs. Batea para 255 de averaje en una intermitente temporada. Le sobra calidad y los de Arizona enfrentan al segundo peor equipo de las Grandes Ligas, solo superado por los Rockies, aunque los Medias Blancas hacen sudar a sus rivales. Ronald Acuña, que sí está muy encendido, bateando 3.96 en apenas 96 turnos al bate. Los Bravos de Atlanta enfrentan menos de una semana después a los Mets de Nueva York, a quienes barrieron como locales en el Truist Park. Ahora les toca en la Gran Manzana enfrentarse a Juan Soto y compañía. Pete Crow Armstrong de los Cachorros de Chicago, uno de los 3 mosqueteros que tienen los Cachorros en los jardines. 269 de promedio, pero bien distribuidos en 21 jonrones, 23 bases robadas, 17 dobles, 3 triples y 61 carreras impulsadas. El bateador designado será Ryan O'Hearn, también de los Orioles de Baltimore, que enfrentan a los Vigilantes de Texas. La elección de picheo recae en Bryan Woo de los Marineros de Seattle, enfrentando a los Mellizos de Minnesota. Ganó su última salida contra los Medias Rojas de Boston, lanzando 7 innings en blanco con un solo hit, 2 bases por bola y 6 ponches. Para tener en cuenta, Stephen Kolek de los Padres de San Diego, en su última salida contra los Dodgers, se fue sin decisión trabajando por espacio de 6 innings y un tercio, con 6 hits, 3 carreras, boleto y 3 ponches. Te invitamos a que veas el resumen diario de la MLB y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las Grandes Ligas. Este ha sido nuestro pronóstico para el Fantasy de hoy. Será hasta el próximo programa.